iniciando nuestro segundo programa de Clisfabol, esta vez con temas importantísimos justamente por el día y el mes de mamá como el mes de mayo. Vamos a tocar temas en el área de ginecología, nutrición y psicología. Todas las dudas respecto a la etapa de gestación, a la etapa donde de repente hay muchas dudas en ser mamá primeriza, si de pronto qué es lo correcto y adecuado cuando estoy en la etapa de gestación. Todas estas dudas nos las van a responder nuestros expertos profesionales dentro de lo que viene a ser el equipo Clisfabol. Entonces te damos la bienvenida a este segundo programa. Ahora te presentamos nuestra entrevista con la doctora Marisol, nuestra ginecóloga. Tenemos nuestra experta, nuestra ginecóloga, la doctora Marisol Díaz, que es un honor para nosotros tenerla en Clisfabol porque realmente es una persona con mucha calidez humana y que realmente nos podemos sentir muy acompañadas en ese proceso de gestación. Doctora Marisol, ¿cómo está? Mucho gusto, encantada de estar aquí con todos ustedes y realmente el placer es mío. Muy encantada de estar acá en la clínica Clisfabol para responder las preguntas que son más necesarias y más urgentes en las pacientes embarazadas. Doctora, hay muchas preguntas que de pronto llegan al consultorio y a veces como que uno dice, ¿en verdad son preguntas que se hacen las mamás primerizas? De pronto las mamás que tienen 2, 3 hijos dicen, ay no, ¿cómo van a hacer esas preguntas? Pero coméntenos un poquito cuáles son las preguntas cotidianas que normalmente le llegan a consulta. Claro que sí, comentarte que mayormente esto sucede en muchas pacientes que por primera vez están embarazadas y tienen demasiadas dudas al saber que prosigue en un embarazo. Entonces estoy aquí para despejarles esas dudas y bueno, hacerles conocer. Hay muchos mitos y muchas verdades durante el embarazo. Entonces, uno de los mitos que tienen las pacientes embarazadas o las preguntas más frecuentes son los deseos de comer y el miedo a no cumplir ese deseo y que el bebé pueda nacer con algún problema o alguna mancha durante su piel. O a veces dicen, la mamá va a salir con la boquita abierta, dicen. Exactamente, o va a salir con carita de ese deseo. Muchas preguntas que he escuchado en el consultorio debido a esto. Otro de estos mitos que tenemos, y es muy buena la pregunta que me dice, es acerca de, por ejemplo, ¿puedo comer por 2 personas ya que contengo uno en mi vientre? Y también tengo mucho más deseo de comer más. Eso más o menos se asocia como que viene en esa etapa un poco de ansiedad en las mamás. Y obviamente ya empiezan a tener un sobrepeso, ¿no? Claro que sí. Ok. Claro que sí. Hay un cambio hormonal que sucede en una paciente gestante. Entonces, se recomienda, es una verdad, un mito falso, comer por 2. Es una verdad donde la paciente tiene que alimentarse como ella acostumbró siempre a comer. Entonces, la paciente no necesita comer el doble ni el triple, porque todo lo que ella coma es beneficioso para su bebé. Estamos hablando que no se debe aumentar a la porción que normalmente comía, sino la cantidad que comía normalmente. Sí, correcto. Las cantidades son suficientes, las que ella ya comía, para poder alimentar y nutrir a su bebé. Ok. Correcto. Excelente. ¿Qué otras preguntas vienen al consultorio? Por ejemplo, hay una pregunta que se dice, cuando estoy en la primera etapa de gestación, ¿puedo teñirme el pelo? ¿Puedo someterme? No sé, hay mamás que dicen los olores, los químicos. ¿Va a afectar esto al bebé? Claro que sí, es muy buena pregunta. Sí, son preguntas frecuentes en las cuales tengo en el consultorio. Teñirse el pelo, en el primer trimestre el bebé está en formación y desarrollo. Hay muchos químicos que pueden ocasionar alergia en el cuero cabelludo y en el primer trimestre no está recomendado. La mamá gestante no tendría que hacerse lo que viene a ser un tinte de pelo durante este primer trimestre. Okay. A partir del segundo a tercer trimestre, ¿se lo podría realizar? Sí, no pasaría nada, ¿ya? Okay. No pasaría nada. El bebé va a estar protegido por una bolsa, un líquido amniótico, en el cual no va a atravesar hacia esto. Pero ¿puede haber problemas de alergia? Sí, puede haber. Otra de las preguntas frecuentes que me mencionas y me dices que sí es muy importante, y las pacientes lo hacen bastante con frecuencia en el consultorio. ¿Puedo tener relaciones sexuales estando embarazada? En el primer trimestre se debería evitar o se debería tener con preservativo, ya que en este trimestre, cuando el varón eyacula dentro de una mujer sin un preservativo masculino,
puede provocar amenazas de aborto, incluso aborto, gracias a una sustancia que contiene el semen del varón. A partir de ese trimestre, que es el primero de más cuidado, en adelante se puede tener relaciones normales. Normal. Y es una pregunta que yo diría que de pronto en la actualidad, más que sea una pregunta de manera constante, yo veo, ¿no? A veces en consulta, te mencionaba el otro día que vienen muchas mamás en gestación y tienen muchos temores, también tienen ciertas dificultades con sus parejas, pero yo creo que también es un tema de información, ¿no? Claro que sí. Lo que tú mencionas, o sea, qué importante es saber que el primer trimestre, por prevención al niño, ¿no? Que pueda ocurrir un aborto justamente por el semen, ¿no? Hacerlo con preservativo por prevención en este primer trimestre. Entonces, es como que un poco también de información, ¿no? Claro que sí. Para eso existen estos controles prenatales, donde debe acudir la paciente gestante y debe acudir su pareja, su esposo, claro, para ser informados ambos y ser capacitados acerca de todo esto. Ambos se les da la opción, se les da la ventaja para que vengan con muchas preguntas, muchas dudas y nosotros podamos despejárselo para que ellos queden tranquilos y lleven un control bien registrado y bien controlado. Qué importante, ¿no? Creo que es de vital importancia ese control que usted menciona, doctora, cuando dice que venga la pareja, ¿no? Claro. Porque sí, en muchas ocasiones va solamente la mamá en gestación y claro, el esposo no tiene esta información y a veces en él también genera susceptibilidad, genera desconfianza, genera malestar, incomodidad, porque claro, el esposo no acompañó a la esposa en este proceso de tener este control, entonces no tiene la información, ¿no? Y te contaré que nosotros acá en Clifabol, desde la parte psicológica, tenemos dificultades en la pareja justamente por no tener la información adecuada, ¿no? Claro que sí. Hay un error muy frecuente donde la mujer acude sola al control prenatal, llega a la casa y el marido, bueno, a veces les preguntan o no cómo le fue, qué le dijeron, o la información llega un poquito alterada a la casa. Entonces hay más dudas con la que la mujer vino a la consulta. Exacto. Siempre trato de recomendar a las pacientes que acudan en pareja para que se vayan la pareja bien informada y se vayan tranquilos. Y yo como médico quedarme tranquila, tener la satisfacción y la tranquilidad de que ellos fueron bien informados como pareja, como futuros papás. Qué lindo, ¿no? La verdad es que ser papás pues es un aprendizaje. Exactamente. Desde el primer momento de que estamos en gestación, ¿no? Qué lindo y qué lindo que podamos nosotros tener los profesionales idóneos para que nos den esa información, ¿no? Doctora, ¿y qué tan cierto es cuando hablamos de que en cada embarazo puedo perder un diente? Una pregunta muy frecuente. Y el mito, bueno, el dicho que toda mamá dice, cada hijo me cuesta un diente. Hay cambios hormonales, sí, está evidenciado, está comprobado, y también hay una descalcificación que sufren los dientes, sufre un ablandamiento y sufre un aumento de caries dentales, los dientes de la mujer embarazada. El bebé normalmente llega a absorber calcio. Es por eso que en un control prenatal es muy importante indicar las vitaminas para la paciente gestante y así también indicarle un calcio, que ella sepa qué pasa, qué va a pasar con sus dientes, qué va a pasar con su cabello y así también orientarla para que ellas asistan a un control odontológico y sepan sobre cómo va esa dentadura o cómo pueden afectarse o también el miedo de quizás extraerse un diente durante el embarazo. Entonces es importante informarles sobre toda esta situación y sobre estas dudas que frecuentemente ocurren en un consultorio. Entonces no es que a causa del embarazo puedo perder un diente. No, de que va a haber un aumento, sí, de las caries dentales y el ablandamiento sí va a suceder. Pero es un mito de perder un diente por cada hijo. O sea que es súper importante también este control y justamente creo que en cada control por eso nos dan las vitaminas que va a necesitar nuestro cuerpo en ese proceso, ¿no? Claro que sí, se le da una vitamina exactamente para la paciente y exactamente para el bebé. Entonces se les explica todo esto a las pacientes y es normal que también ellas acudan a un control odontológico para evitar las molestias
y malestares más adelante. Ahora, doctora, justamente sobre el mismo tema, cuando sucede ya sea un dolor de diente o algún tratamiento específico odontológico, es importante ser consciente de que puedo recibir anestesia en ese momento. ¿Es bueno, no es bueno? Claro que sí. Se puede recibir anestesia para la extracción dental, no causa daño en el bebé, no causa daño en la paciente. Se puede retirar, extraer lo que viene a ser las muelas, dientes que demasiado están con sobrecarie, se podría, no pasaría nada. Es como que ya no lo podemos salvar a ese diente o esa muela, o de pronto hay mucho dolor. Todo dolor que cause en una paciente gestante va a liberar contracciones uterinas. Todo malestar y dolor que haya, la paciente va a hacer un desencadenamiento de contracciones. Va a haber un malestar en el bajo vientre, en su útero. Entonces es importante que toda paciente donde le duele haya una mejoría o haya un control. Qué lindo, ¿no? O sea, sí, que sepamos que sí, no es que, porque yo he conocido personas que dicen, ay, voy a esperar a desembarazar, entonces exacto, como que me aguanto el dolor solamente por no tener esta información, que sí puedo, si es tan inmenso el dolor, sacar si es necesario, ¿no? Claro, pero sí, calmar ese dolor y no tener el pensamiento de que la anestesia va a dañar a mi bebé, ¿no? Sí, exacto, es muy frecuente esto, y por eso desde un control se le orienta a la paciente, se le indica y se le hace también sus interconsultas con un médico odontólogo para que pueda extraer esto si es necesario y recibir la anestesia informándole que no va a pasar nada con su bebé. Buenísimo. ¿Y qué me dice, doctora, de esta pregunta cuando nos vamos a la piscina en estado de gestación? ¿Cómo podemos orientar a las mamás que dicen voy, no voy a la piscina, se va a irritar? Cuénteme un poquito de eso. Claro que sí. Esta pregunta también es frecuente y muchas mamás es la pregunta, y también los esposos, ¿no? Que cuando vienen a la consulta la hacen. Tienen miedo de acudir a las piscinas. Normalmente no lo recomiendo. Piscinas públicas no las recomiendo. El contacto de tener con las aguas quizás contaminadas, ya en un desarrollo del embarazo, bajan las defensas de una paciente, cambia todo su sistema, cambia. Entonces, tener el contacto quizás en piscinas públicas no lo recomiendo. Va a haber mayor riesgo de infecciones. Exactamente. Entonces, la verdad que no lo recomiendo, pero muchas pacientes asisten, les gusta, ¿ya? La verdad, como médico no lo recomiendo, especialmente durante el primer trimestre, y por sí sola la paciente, por un cambio que ya va a haber en su sistema, va a comenzar a ser predisponente a tener infecciones. Y bueno, y sabemos que las piscinas públicas no solo para la mamá gestante, exacto, ¿no? Igual estamos siempre propensos a cualquier tipo de infección, sí, ¿no? Por el mismo contacto, o sea, estamos hablando de que hay muchas personas en la misma agua. Exacto. Entonces, claro, qué bueno saber de que obviamente la recomendación que en la etapa de gestación no asistamos a piscinas, sobre todo públicas, pero ahí yo le hago una pregunta: ¿qué pasaría o qué genera el agua, por ejemplo, si tenemos una tina o algo muy personal nuestro? ¿Qué genera en el estado de gestación el agua? Que uno pueda quedarse un tiempo de relax, ¿es sano, es bueno, le hace bien al bebé? Claro que sí. En sí, bueno, relaja todo el cuerpo físico. Hay muchas indicaciones de una hidrogimnasia, ya, se les recomienda también, pero se lo puede realizar desde la tina de una casa, algo propio de uno, personal, donde uno personalizadamente sabe que es algo limpio, evitar los riesgos y problemas de infecciones vaginales, ¿ya? Evitar la candidiasis, la famosa candidiasis, que la mujer embarazada lo sufre, comúnmente lo sufre en este embarazo. El agua va a hacer que el cuerpo se llegue a relajar, que la mujer esté tranquila, no va a haber ningún problema ni ningún riesgo, pero obviamente algo que sea más personalizado para la misma mujer, y ella sepa los cuidados o qué es lo que contiene, claro, esa tina. Entonces queda claro de que no es recomendable en las piscinas públicas, sí, pero
pero sí, la verdad es que el agua, ¿no? Sí, siempre se escucha lo que usted me dice de hacer esto de hidromasaje en el agua, ¿no? Sí. Porque obviamente te relaja, ¿no? Incluso, ¿no? Hay en otros países, se escucha que hay mamás que deciden tener a su bebé dentro del agua, ¿no? Por un tema de cultura, decisión, claro que obviamente cada uno es responsable de sus decisiones. No es malo, pero ya hemos escuchado, siempre y cuando sea de manera personalizada. Mi querida doctora, la verdad es que creo que estas preguntas son constantes, sí. Y si ustedes tienen otro tipo de preguntas lo pueden hacer también, que estaremos con usted, doctora, siempre para contestar estas preguntas. Y ya saben, en Clifabol encontramos a nuestra ginecóloga que, como ella ha dicho, está para brindarle toda la información y este control que usted necesita, y que obviamente dentro del proceso de gestación aprendemos desde ahí a ser papá. Bueno, con esto nos despedimos, doctora. Muchas gracias a todos y espero que hayan aprendido un poquito más acerca de los mitos y verdades que suceden durante el embarazo. Yo muy encantada los espero con los brazos abiertos acá en la clínica Clifabol para despejar cualquier duda, cualquier pregunta que haya durante su embarazo, o también en pacientes que no estén embarazadas y tengan quizás problemas, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Seguro que sí. Qué interesante entrevista, ¿verdad que sí? Muchísimas dudas que de pronto estaban dentro de nuestras cabecitas y nosotros siempre indagando esto que viene a ser los mitos y verdades sobre el embarazo. Ahora que se despejaron todas nuestras dudas, qué importante es también el tema de alimentación cuando estamos en etapa de gestación. Un tema tan importante porque realmente nosotros necesitamos una alimentación adecuada y también cuidar nuestro cuerpo y cuidar a nuestro bebé. Ahora te presentamos a nuestra nutricionista especialista, la licenciada Daisy. Tan importante en la etapa de la gestación, sobre todo en las mamás primerizas, hemos concluido el primer tema, que era justamente los mitos y verdades en el embarazo. Ahora tenemos a nuestra experta nutricionista, la licenciada Daisy Molina, la cual nos va a venir a contestar muchas preguntas que también, como nosotros como mamá, tenemos en el momento de la etapa de gestación. Se las quiero presentar porque además es nuestra experta acá y para mí es un orgullo presentarla porque es parte del equipo Clifabol, y la verdad es que el trabajo que ella hace, como cada uno de los profesionales, siempre suma la calidez humana que nosotros tenemos y mostramos a nuestros pacientes. Mi querida Daisy, un placer tenerte acá. Buen día, querida licenciada, ¿cómo está? Un gusto aportar acá con mis conocimientos. Buenísimo. La verdad es que después de la entrevista justamente con la ginecóloga podemos ver y entender que dentro de la etapa de gestación, sobre todo cuando somos mamás primerizas, tenemos muchas preguntas, ¿no? Que de pronto a veces por la falta de información, porque a veces nos dice la vecina, nos dice la abuelita, nos dice la tía, nos dicen muchas cosas y es como que mucha sobreinformación, pero realmente queremos saber desde la especialidad del área de nutrición qué tan importante es este proceso de embarazo, cómo debería alimentarse en la etapa de gestación una mamá. Bueno, una mamá debe alimentarse de forma saludable, ¿no? De forma equilibrada, tomando en cuenta la calidad de la dieta, las porciones de la dieta, para lograr y garantizar un bienestar a la madre y al crecimiento del niño. Cuando hablamos hay muchas preguntas que a veces surgen. ¿Debe hacer dieta una mamá en estado de gestación? No, no debe hacer dieta, sino debe controlar la cantidad y calidad de los alimentos, ¿no? O sea, estos alimentos deben ser saludables y tienen que aportar una buena nutrición a la madre, tomando en cuenta los macronutrientes, que son las proteínas, los hidratos de carbono, las grasas, y los micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales, que le aportan al niño, ¿no? Que está en proceso de desarrollo y crecimiento. Una pregunta que justo la hacíamos igual con la doctora, con la ginecóloga. ¿Debemos, o la mamá en gestación debe comer una cantidad por 2 o la cantidad debe ser normal lo que ella consumía? No, esto es un error. Comer por 2 es un error. La mamá es la que tiene que controlar las porciones, ¿no? Si bien la madre está alimentando al niño,
no se debe pensar en aumentar, digamos, el consumo de kilocalorías al niño, ¿no? O sea que queda clarísimo que el consumo que yo debo tener es la cantidad normal que comía antes, obviamente con los nutrientes que usted nos acaba de mencionar. Exactamente. Buenísimo. Licenciada, ¿qué tanto puede afectar el que suba de peso una mamá en la etapa de gestación? Bueno, el que suba de peso la mamá le afecta netamente al niño, ¿no? El niño puede tener trastornos congénitos, entre ellos un síndrome de Down, puede existir un defecto en el corazón, también un trastorno en el neurodesarrollo y también problemas de peso y talla que se representan con obesidad infantil desde muy pequeños, ¿no? O sea que esto tiene que estar, o sea, va relacionado de la alimentación. Netamente va de la mano relacionado. O sea, si la mamá se nutre bien, el niño va a estar bien, ¿no? Qué increíble, ¿no? Y qué dato tan importante porque, por ejemplo, cuando estamos en el primer trimestre, las mamás en gestación, obviamente tenemos las náuseas, los vómitos, que de pronto no queremos, rechazamos cierto tipo de alimento. ¿Qué nos recomienda usted en esa etapa donde justamente la alimentación se vuelve un poco como que inestable para nosotros en el primer trimestre? Claro, en el primer trimestre es una etapa crucial para la madre porque ella está, como usted dice, ¿no? Se está ambientando al embarazo con el tema de las posibles náuseas, vómitos, etc. Entonces la madre debe consumir de manera principal alimentos que sean secos para evitar más que todo los vómitos, ¿no? Buenísimo. Después de los alimentos secos, si la madre ya empieza a permitir consumir otros alimentos, ya se puede normalizar una dieta, como anteriormente le había dicho, una dieta variada. Ok. Licenciada, ahora que la tenemos a usted y que usted es la experta, ¿cuáles son los alimentos que no debe consumir una mamá en gestación? Bueno, los alimentos son la comida chatarra, que entre ellos las pizzas, hamburguesas, pollos fritos, los alimentos ultraprocesados que están en las galletas, en las conservas, que tienen mucho colorante, conservante, también los embutidos y algo muy importante, dentro de los alimentos prohibidos están los alimentos crudos, porque eso puede llevar a una infección estomacal a la madre, y también los alimentos con mala higiene y mala manipulación alimentaria. Qué bien, buen dato. Ahora, Lice, le hago una pregunta, pero ¿qué pasa? Porque esto sucede también. O sea, esto no debo comer en la etapa de gestación por recomendación, cuidando al bebé y cuidándonos nosotros en esa etapa de gestación. Pero ¿qué pasa si yo tengo un pequeño deseo de un pedacito de hamburguesa, un pedacito de pizza, una papa frita, pero que yo no me exceda o que no sea mi comida de todos los días? ¿Altera en algo? No, no altera, todo con moderación está bien, pero si la madre lleva una dieta ya no es dieta, lleva una alimentación llena de comida chatarra, de alimentos ultraprocesados durante el embarazo, no permite garantizar un buen estado nutricional, lo que llegaría a un sobrepeso, a una obesidad, y eso influye mucho en el niño. En el bebé. Entonces queda clarísimo de que obviamente en el estado de gestación no podemos de pronto por prevención, ¿no? Las comidas crudas, las comidas chatarra, ¿no? Sino todo en función a las proteínas y lo que debe recibir el bebé, pero no significa que no pueda comer una papita o un pedacito de algo que no sea excesivo, ¿no? Mientras no sea exceso y no nos vaya a perjudicar en nuestra alimentación, estaría bien. Ahora, una pregunta que también nos hacen de manera frecuente y seguramente usted igual la recibe, ¿debo o no debo consumir alcohol en el estado de gestación? No. Bueno, como una copa, tal vez por un antojo, sí, porque siempre hay antojos. Pero lo recomendable es no consumir de manera grandes, ¿no? Y bueno, dentro de ellos el riesgo también está en la madre como en el niño. Puede haber un aborto espontáneo, también puede haber
un crecimiento inadecuado del niño, puede haber también trastornos en el niño. Obviamente que cuando hablamos de alcohol, una mamá el otro día me preguntaba y me decía, Lice, pero la cerveza no es tan mala, ¿no? O sea, porque tiene cebada, porque tiene otros nutrientes la cerveza. Pero obviamente yo pongo ahí hago comparación, no es igual de pronto un vaso de cerveza, como tú dices, de repente por el deseo o por el aperitivo o después del almuerzo, a que yo tome una copa de whisky, que es un poco más alcohol, ¿no? Otro tipo de trago que de pronto viene a ser más fuerte, ¿no? Y claro, ahí como que sí habrá que ponerle como un alto a eso. Claro, sí, ¿no? O sea, en realidad no se debe, pero si una copa no te hace daño, ¿no? Pero consumir botellas o cantidades ya grandes. Y que sea de manera frecuente en el embarazo, obviamente eso no es lo recomendable, dado a que la verdad es que no sabía el dato de que puede sufrir un aborto espontáneo, ¿no? Claro, o sea, eso provoca el alcohol. Exacto, incluso una muerte fetal, ¿no? Una muerte del niño. Miren, qué dato tan importante, la verdad es que eso de mi parte yo no lo sabía y es bueno informarse, y hablábamos justamente de que este tipo de programa es para que obviamente nuestros pacientes y la comunidad esté informada. Mi querida Lice Daisy, que como un poco de síntesis a este tema, ¿con qué recomendaciones nos quedamos para todas las personas que nos están escuchando? Bueno, yo recomiendo que la nutrición durante el embarazo es fundamental, ¿no? Y que siempre deben acudir al nutricionista para que la nutricionista garantice el bienestar tanto de la madre y del niño. Es por eso que los esperamos en la clínica Clisfavol, que yo, la nutricionista Daisy Molina, los acompañaré durante estos 9 meses de gestación. Qué lindo, así es, en Clisfavol estamos a tu servicio dentro de lo que vienen a ser todas las especialidades, y qué lindo que en este proceso de gestación tú te puedas sentir acompañada sabiendo que la alimentación que estás recibiendo es la adecuada y la idónea para este tiempo de embarazo. Mi querida Daisy, un placer tenerte acá y qué lindo que podamos transmitir todos los conocimientos a la población. Un saludo y hasta una próxima. Hasta luego. Continuando ahora con nuestro programa y haciendo un cierre, no menos importante, sino cerrar realmente con esta parte que es tan importante, que es el área psicológica. Hemos hablado de todo lo que es mitos y verdades del área ginecológica. Hemos hablado de la importancia que tiene la alimentación en el estado de gestación. Y ahora, ¿qué sucede con nuestro estado emocional cuando nosotros estamos en esta etapa tan difícil para algunas mamás? Algunas mamás lo disfrutamos al máximo, pero no deja de ser un cambio en nosotros, tanto fisiológicamente como psicológicamente. Ahora vamos a escuchar a nuestra experta, la licenciada Teresa Méndez, nuestra psicóloga clínica. Escuchemos. Continuando con nuestro programa y este tema tan importante en el mes de mayo, como ha sido la mamá, esta mamá bendecida, esta mamá que lleva en su vientre un bebé y que bueno, somos bendecidas porque también me considero una madre. Hoy tenemos el agrado de tener una persona especial en nuestro programa, y es más, una de nuestras expertas psicóloga clínica, como es la licenciada Teresa Méndez. Un placer, mi querida Teresa, tenerte acá, y sobre todo saber que este tema es tan importante y sabemos que contigo lo vamos a desglosar muy bien. Bueno, gracias Mari, gracias además por tenerme aquí para la entrevista. Muy bien, bueno, continuando entonces con una primera pregunta, licenciada Teresa, ¿cómo apoyar psicológicamente a una mamá primeriza desde el estado psicológico? Es interesante que las mamás primerizas se debaten en dos extremos. Uno es la abrumación de información que reciben de parte de la suegra, la madre, el entorno, y por el otro lado es la desesperación de información que tienen. Es que comienzan a buscar libros, comienzan a buscar en internet. Entonces tenemos estos dos lados que conviven constantemente durante toda la gestación en la mamá primeriza, donde hay un miedo por no saber, por no tener tal vez las posibilidades o las herramientas necesarias, y por el otro lado hay un bombardeo de información donde ella no puede filtrar.
Cada persona tiene su propia experiencia y esa es una de las cosas por las cuales se parte cuando estamos dando el soporte psicológico a las mamás de primerizas. Cada persona tiene una experiencia, cada persona va a tener una evolución dentro de esta experiencia y por lo tanto habría que confiar mucho en el instinto de mamás con el que ya nacemos. Ahora, cuando usted dice ese bombardeo de información, es cierto. Cuando hay ese bombardeo de información, es como que la mamá empieza a sentir cierto temor, cierta angustia, pero también es importante conocer que cada cuerpo es tan distinto, ¿no? Fisiológicamente, y uno lo lleva de una forma distinta a cada embarazo. No sé si le ha pasado en sus pacientes cuando toca, ¿no? Decir, voy por el tercero, voy por el segundo, pero sin embargo, cada etapa de gestación es totalmente distinta. Tengo una experiencia interesante justamente con una paciente que me dice, no, yo ya me enteré que estoy embarazada, entonces volví a sacar todo lo que necesitaba del anterior embarazo, ¿no? Y luego me dice, no me ha servido nada. Nunca agarró el chupón, no agarró la basecita para ir al baño y no le sirvió de nada. Y claro, es decir, asumimos que las mamás primerizas son las que tienen la experiencia por primera vez, pero la verdad es, con cada hijo somos mamás primerizas. Correcto. Ahora, Luisa Teresa, ¿cómo debería ser el abordaje ante una noticia de embarazo? ¿Cómo cada mamá debería abordar ese tema del embarazo sin tanta sobreinformación? Va a depender mucho de las condiciones en las cuales se da esta noticia. Depende mucho del entorno en el que se está dando este embarazo, del deseo o el no deseo de este embarazo, del apoyo de la familia, si hay un entorno de soporte, si no hay un entorno de soporte, ¿no? Todos estos factores de alguna manera van a influenciar en cómo se recibe y cómo se gestiona esta información. Una vez que ya se tiene consolidado el embarazo, las mamás van a reaccionar de diferentes maneras. ¿Y por qué digo las mamás? Porque en el instante en que uno sabe que está embarazada ya se vuelve con el título de mami. Correcto. ¿Cómo deberíamos nosotros como familia, como pareja, ser un soporte o ser suma a esta mamá que está en estado de gestación? Una palabra clave: cero crítica. Como sabemos, las condiciones son tan diferentes a las experiencias personales que no podemos estar de alguna manera ni juzgando ni criticando, y menos decir la palabra horrible que es el deberías. El debería ser borrado de todo consejo que venga desde alguien que te quiere y alguien que quiere apoyarte. Entonces, estemos listos y atentos para ser empáticos, para entender que muchas veces las necesidades van de otra demanda, vienen de otra fuente de demanda. Por ejemplo, yo les decía el otro día a unas mamás, cuando vayan a la casa de un recién nacido, primero, no vayan cuando recién la mamá está llegando a la casa. La mamá llega odiándose, su cuerpo está deforme, no entiende por qué está pasando qué en su cuerpo, no está arregladita en la mayoría de las veces y se está tratando de acostumbrar al ritmo y a los horarios. Vayan cuando el bebé ya está un poquito más grande, ya no es tan estéril como al principio y la mamá ya se siente más dueña de sí misma. Y no vayan a esperar ser atendidos. ¿Cuál es el mejor apoyo que podemos dar a una mamá cuando vamos a visitarla? Es darle los mimos a ella, no al bebé. El bebé al final de cabo no se va a acordar. Dale los mimos a ella. Hay una cultura japonesa que me encanta que dice que cuando una mamá da luz, la mamá se queda a cargo de las dos abuelas, es decir, la suegra y la mamá, y la miman durante 3 meses. Solo mimes, que no necesite más que recibir la comida, recibir una cama siempre limpia, recibir baños, recibir siempre halagos de cómo está en su condición de nueva mamá. Todo esto hace que evitemos una condición que es súper todavía escondida socialmente, que es la depresión postparto. Correcto. Qué lindo, ¿no? La verdad es que palabras muy clave como la no crítica, el deberías, ¿no? De manera constante esto sucede en el proceso de embarazo y a veces, ¿no? La cuñada, la tía, y son personas que van haciendo cierto tipo de comentarios y que justamente es eso lo que nosotros del área psicológica abordamos. Mamás con estados de ansiedad, mamás con desánimo, con un cuadro que de pronto en un estado de gestación, entrar en un cuadro depresivo, lo que esto genera en afectación a este bebé, ¿no? Y solamente por no tener estos cuidados de no crítica, el no deberías, como dices tú, y esta cultura tan importante que tú mencionas, ¿no? Qué lindo sería que todas las pudiéramos aplicar el mimo a esta mamá que, como dices tú, está saliendo primero de 9 meses de tener algo. Pasamos de ser una incubadora a ser un dispensador y luego a ser una aspiradora.
Qué bueno, buenísima. No lo había escuchado, pero creo que encaja. Perfecto, somos una incubadora, luego dispensamos alimento y luego cuando el bebé está más crecidito, que mamá no tiene la experiencia de que él deja medias la comida y nosotros somos las que aspiramos. Uy, se cayó de la mesa, uy, y listo. Correcto. Nos volvemos una aspiradora. Correcto. Entonces, ese chip que se mantiene durante todo el tiempo que por instinto de naturaleza debemos tener para lograr la sobrevivencia del bebé, afecta fuerte a nuestra autoestima, fuerte a nuestra autopercepción. Y en realidad lo que nuestro trabajo es justamente prevenir, no todo lo que está en el entorno debemos ser suma para esta mamá que está en el estado de gestación. Lice Teresa, ¿cómo podemos contar experiencias similares y que puedan ser suma de pronto? Muchas veces como mamás nos cuesta ser suma, ¿no? Entre amigas, entre colegas, entre familia. ¿Cómo podemos nosotros ser suma de que mi estado de gestación de pronto yo la pasé maravilloso, pero tú la estás pasando de la patada? ¿Cómo yo puedo ser suma desde mi vivencia, desde mi experiencia, con la tuya que de repente es distinta? Con un mínimo de cambio de chip. Yo sé que ninguna persona cuando le está diciendo a la persona que está gestando, ay, es que yo hice esto, es que deberías hacer esto, lo hace con una mala intención. Pero ¿qué tal si cambiamos el simple hecho de expresarnos desde una condición de mi experiencia para suma de la otra? Entonces, ¿cómo cambia esto? Yo pasé esto. A mí me pasó lo otro, me pasó esto y hice esto. Te puede funcionar. ¿Quieres que te ayude? ¿Quieres que traiga esto? Puedo ayudarte si tú lo deseas. No es obligatorio ni nada. Yo me acuerdo bien que cuando estaba embarazada vino una amiga de mi mami y me trajo una cuestión que se llama, hasta el día de hoy no tengo idea, que se llama achicoco y que supuestamente era para dar leche. Pero ahí está el cambio de chip. Si nosotros pensamos con nuestras necesidades de acuerdo a nuestra experiencia, no vamos a ayudar. Pero si pensamos desde la empatía del otro, que puede ayudar nuestras experiencias, sí. Esta persona me trajo el achicoco para generarme leche. Claro, y llega, es que necesitas esto para generarte leche. Y yo era una vaca, digamos, ¿no? Yo mojaba todo, en cuanto me levantaba tenía un charco de leche en el piso, digamos, ¿no? Entonces, no era mi experiencia, no era mi necesidad, no hubo una empatía en la que me diga, esto que tú estás necesitando, yo lo viví así. Puedo darte esto, puedo ofrecerte esto. Y nuevamente, olvidar el deberías, o el es mejor, o hace tiempo así hacían las mamás, es que ahora no son lo mismo. Toda esa parte de juzga, de crítica, es lo que en algún momento genera confusión, genera ruido en la cabeza. Y la mamá ya tiene mucho en su cabeza, no es solamente lo que está recibiendo, está llena de pensamientos rumiantes, todo el tiempo de lo haré bien, tendré la capacidad, lo estaré haciendo bien, está respirando el niño. Exacto. Lice Teresa, estamos hablando, y es una pregunta que nos han hecho igual por las redes, dentro del estado de gestación, ¿podemos sufrir crisis de ansiedad o cuadros depresivos? Por supuesto que sí. Son cuadros que no están exentos del proceso de gestación y que afectan directamente además al desarrollo del feto. Esto se ha dado, hay estudios científicos donde se puede comparar a mamás que han pasado por estados depresivos profundos y que el niño ha nacido con bajo peso. Estamos hablando también, yo tengo experiencia de pacientes que han tenido problemas de trastornos alimenticios, y tengo una experiencia genial de una niña que, bueno, es niña digo porque estaba embarazada a sus 18 añitos y ella tenía un trastorno alimenticio que se fue súper al límite con el hecho de verse engordar la pancita, y el médico que le estaba haciendo la ecografía le dice, mira el latido de tu bebé, y el latido de su bebé era una nada, hacía penitas era el latido de su bebé, y le dijo, toma un trago de la Coca-Cola que tengo aquí. Y tomó el trago la niña y el corazoncito comenzó, así se veía en la ecografía. Y ella se puso a llorar y se dio cuenta de que todo lo que ella estaba de alguna manera autocastigándose a sí misma reflejaba en el bienestar de ese niño que ella lo deseaba, no era que no era un bebé no deseado y lo deseaba. Entonces tenemos que aceptar y dejar de tal vez tapar y minimizar socialmente el hecho de que una mujer embarazada, que siempre nos dicen eres fuerte, tú puedes con esto, las generaciones vienen con esto ya en su chip, tiene también miedos, puede tener ansiedades, puede tener preocupaciones que nos pueden llevar a cuadros mayores. Claro que sí, sin duda que sí. Cuando hablamos de los cuadros depresivos y ansiosos es una preocupación latente ahora en la actualidad. Lice Teresa, ¿cómo podemos detectar una depresión postparto y estar alerta y buscar ayuda? Es muy difícil. Justo el otro día conversaba con una persona que me dice, yo he tenido depresión postparto.
y no he podido decírselo a nadie. Hoy en día tengo todo el tiempo el sentimiento de culpa de que yo rechacé a mi bebé porque estaba con depresión postparto. Entonces, no es una condición que tal vez las mamás en ese momento estén dispuestas a aceptar, porque les genera mucha culpa. Entonces, es el entorno el que tiene que estar atento. ¿Cómo se puede identificar? Hay síntomas tan pequeños como que son el insomnio, que se pueden confundir con el tema de los horarios del bebé, el tema de no estar muy atenta a los llantos del bebé, es decir, más bien quererse alejar, el tema de estar en un estado también de somnolencia, en realidad la tristeza capaz lo último que vamos a ver, pero la desconexión con la realidad, con el hecho de estar en ese disfrute tal vez del rol de mamá, aunque es súper exigente y de disfrute es más los adornitos que le ponemos, es que el entorno el que tiene que estar atento. Las bajas de peso también es una de las, bueno, todo lo que es las bajas de peso, el no haber recuperado muy bien todo lo que es, hasta un doctor una vez me dijo que la cicatrización lenta de una cesárea puede ser resultado de una depresión postparto, porque todo el organismo de la mamá es como que solamente está en un modo sobrevivencia bebé y se olvida de la mamá. Claro, o sea, fisiológica, o sea, todo lo psicológico viene a afectar. Hay una somatización, ¿no? Hay una somatización que podemos estar atentos como entorno, especialmente como la pareja. Muchas veces la pareja está entusiasmada por volver, por ejemplo, a la vida sexual. Y eso es algo tan chistoso porque de pronto el chip de la mamá no va a cambiar de tener un dispensador de leche a un objeto erótico. Y no es un tic-tic que hacemos, digamos, en la mente. Y esa presión también genera ansiedad. Entonces el entendimiento, la comprensión, la tolerancia del entorno son claves para que se pueda llevar adelante este proceso de manera saludable y disfrutable. Qué lindo. Lice Teresa, muchísimas gracias por este tema tan lindo. ¿Con qué nos quedamos? Con las palabras que usted nos ha dicho, el no crítica, el no deberías, ¿no? Quitar esa palabra del vocabulario, que como familia estemos atentos y alertas si es que vemos algunas indicaciones después del estado de gestación, ¿no? Y después que tengamos al bebé. Estamos hablando de que la familia es un pilar fundamental, ¿no? Sobre todo también la pareja, ¿no? Que está con ella, que debería ser suma en este proceso del estado de gestación. ¿Cuáles serían sus últimas recomendaciones, Lice Teresa? Que entendamos que cada persona y cada mujer va a llevar este proceso como una experiencia individual, que no nos sintamos ni presionadas para parecernos a otra experiencia ni para cumplir las expectativas de las experiencias de los otros. Entonces, algo que tiene que merecerse de acuerdo a nuestros tiempos y a nuestros ritmos. Y que lo vivamos, como usted dice, ¿no? Lo mayor que podamos disfrutarlo, pero desde nosotros, ¿no? Sin esta presión y sin dar gusto a los demás, ¿no? Claro, y desmitificar el hecho de que sí es molesto, sí estás mal, sí no tienes tiempo, sí tienes insomnio, sí a ratos no quieres escuchar el llanto, no es malo, no te hace mala madre, es simplemente parte del proceso. Claro, exacto. Muchísimas gracias, Lice Teresa. Un saludo cordial a todos los que nos están escuchando y viendo en este momento. Y aquí culminamos este tema tan importante como la parte psicológica con la mamá gestante. Felices y muy satisfechos. Satisfechos realmente de haber hecho este programa, que ha sido de vital importancia, de mucha información para nosotros. No quiero irme ni despedirme sin realmente dar un saludo y un abrazo de mucha bendición a nuestras mamás. Gracias a las mamás que participaron en nuestro videíto, gracias por todos los buenos deseos, por compartir con nosotros experiencias maravillosas. Gracias a todo el equipo de profesionales que tenemos, que dan día a día este esfuerzo, esta vocación que tienen al servicio y sobre todo para llegar a ti con cada una de tus necesidades. Entonces, en este mes de mayo, un saludo, un abrazo de mucha bendición para esta mamá guerrera, valiente, para esta mamá que está ahí al pie del cañón todos los días. Y así es esta madre con tanta fortaleza que muchas veces decimos, ¿y cómo hace para levantarse? ¿Cómo hace para tener este semblante? Pues ese es el título de ser madre. Tenemos esta fortaleza y esta valentía que solo Dios nos regaló, ese don de ser madre. Un saludo cordial, muchas bendiciones y que Dios les siga dando esa sabiduría que necesitamos cada día. Felicidades a cada una de ustedes. Lindo fin de semana, lindo día y que de alguna forma nos vemos en nuestro siguiente programa.